Buenas tardes, somos Luisa, Diego y un servidor, Javier, y os vamos a hablar de los faros del Delta del Ebro. Este es el mapa del mundo, y estos los deltas más importantes, entre ellos el del río Amazonas, Orinoco, Danubio, Mississippi, Nilo, Volga y, como no, el del Ebro. Para ello nos trasladamos a España. El río Ebro nace en Cantabria y desemboca en la provincia de Tarragona, en Cataluña, formando un accidente geográfico, que ha sido el objeto de nuestro estudio, el Delta del Ebro. Pero, un momento, ¿qué es un delta? Vale, un delta es una singularidad másica en el litoral que se forma cuando un río cargado de sedimentos los deposita en su desembocadura. Y normalmente el mar asimila la mayoría del aporte. ¿Qué ocurre? Que en situación de avenida no es capaz. De tal manera que se van formando accidentes geográficos en forma de brazos que se van separando y volviendo a juntar para formar un cúmulo de canales. Como anécdota, se conocen como deltas por el del río Nilo, que se asemeja a la forma de la letra griega delta. Volvamos a nuestro delta. Mientras vemos cómo avanza el delta del Ebro desde 4000 a.C., vamos a explicaros un poco qué caracteriza el ecosistema natural propio de nuestro delta. Se compone de terreno ganado al mar, esto es, en su mayor parte, sedimentos arrastrados del río, es decir, que es una zona más bien árida y estéril a la vez que húmeda, en la que arraiga la vegetación autóctona del territorio gracias a la escasa salubridad del subsuelo, y que el arrastre de sedimentos lleva consigo los nutrientes de los mismos. De manera que no solo la tierra gana terreno, sino que se extiende a sí mismo el paisaje natural adentrándose en el mar. Caminos rurales, olivos en los bancales, amaneceres entre los faros y noches a la luz de ellos, abrigado por una manta de arena húmeda y dunas. Se confundía el hierro y actualmente la pureza y blancura de los faros. Aquí vemos el avance, desde que no se había depositado nada hasta aproximadamente el 500 a.C. Empezó a ganar terreno hasta lograr tomar una forma más puntiaguda en el siglo VI, cuando ya empezó a crear meandros y a derivar en más de un canal. En el siglo XII, junto con la aparición de más canales, pierde la forma puntiaguda y se empiezan a desarrollar dos cuernos que presentó ya en 1580 Mercator Odius, mucho más formados, con más terreno ganado al mar. En el siglo XVIII ya se han formado muchos más meandros y cada vez se adentran más en el Mediterráneo. Se cortan canales y van asemejándose más a la forma que actualmente tiene. Estamos ya entrando en el siglo XIX, cuando el delta tiene esta pinta. Es cuando se empieza a regular el cauce del río a través de infraestructuras hidráulicas. De esta manera, el delta deja de avanzar naturalmente y empieza a retroceder. Pero, por causas ajenas a la cátedra, se planteó la proyección de 3 faros buscando propiciar el desarrollo comercial por mar en el siglo XIX, con el primer Plan General de Alumbrado Marítimo de las costas y puertos de España e islas adyacentes en 1847. Estos 3 faros los proyectó el señor Lucio del Valle y Arana, cuando cesó como subdirector del canal de Isabel II para situarse en Tarragona para iluminar el delta del Ebro. La zona, arenosa y con frecuentes cambios de nivel de agua, aconsejaba que en los faros se pudieran desmontar y trasladar, dado el carácter cambiante de los bancos de arena por el efecto de las mareas y el aporte de los ríos. Los marineros temían pasar por este trozo de costa, que se había convertido en un cementerio de barcos que podía ser literalmente tragados por el fango y la arena del delta. Trasladémonos a este siglo XIX. Vamos a empezar con el faro de la Punta del Fangar. Es el más pequeño de todos, pero no por ello de menor importancia. Cumplía su función igual que el resto. De aspecto robusto por su escasa altura, destaca su planta hexagonal apoyada sobre las barras metálicas dispuestas en celosía, que alzan el habitáculo del faro, culminando con una carcasa cilíndrica desde donde salía la luz, a 8 metros por encima del suelo. Pese a que no destaca por ornamentación arquitectónica, compensa esta falta con la proporcionalidad sobre la duna. Sus medidas hacen que sea óptimo para iluminar la costa sin suponer demasiado impacto visual. Contrasta con la imagen actual que tiene el mismo faro, mucho más simple y tradicional. Limpia, de color blanco, con una franja roja antes de llegar a la cúspide, gana curvatura al perder la angulosidad que le proporcionaba la planta anterior. Por orden de menor a mayor altura, con 19 metros seguimos con el faro de la Punta de la Banja, en la playa del Trabucador, situada al sur del delta. Este faro, en una clara misma sintonía con el del Fangar, destaca por su mayor esbeltez y sobre todo por el remate final, singular en su barandilla y por el símil con una pajarera.
relacionando de alguna manera la figura del farero tan solitaria con la de un pájaro enjaulado y la luz con su canto. Hoy, entre matorrales y boscaje de poca envergadura sobre la arena, se alza el faro renovado, perdiendo su base, para limitarse a la mera función de iluminar el paso de los barcos, simplificando su existencia y convirtiéndose en una referencia, como han querido representar sus anillos grises, que rompen la linealidad en los elementos y dándole una forma helicoidal y seguramente perdiendo la esencia modernista que lo caracterizó en su época, pese a tener ahora una forma mucho más suave y depurada. Le toca el turno al mayor protagonista de la tarde, el Coloso de Hierro, el Centinela del Mar, el faro que pretendió y consiguió ser el más importante del Levante español, siendo el más alto del mundo en su género. Inspirado en el faro americano de St. Key, Florida, en una visita realizada por Lucio del Valle a los Estados Unidos. Dañado durante la Guerra Civil y, posteriormente reparado, se mantuvo en pie casi 100 años, hasta que fue destruido por un temporal en 1961. Siguiendo la misma estética que los dos faros anteriores, pero con acabados mucho más elaborados, se yergue el gigante metálico, protegiendo con una armadura de celosía el cilindro del cuerpo, vistiéndolo a su vez. La armadura está planteada como una columna clásica en la que se adorna el capitel, como si de una columna corintia se tratase, culminando con el habitáculo lumínico, siendo fiel a la idea original de la barandilla y la cúpula esférica que lo remata. Esta vez no se apoya en una planta hexagonal, sino octogonal, y una cabina en forma de peonza, dándole un aire fresco y atrayente, totalmente distinto a la imagen tradicional que se tiene de un faro. La modernidad de los faros, su ligereza metálica y su casi ingravidez ha hecho que se les relacione con algunas descripciones de Julio Verne, más que con una solución práctica para solventar las necesidades del delta del Ebro. El faro ha sido musa de escritores de la época, y citando al escritor Sebastià Joan Arbó, en mi infancia era costumbre, de tiempo en tiempo, hacer una excursión al faro. Se iba en vapor de ruedas, solía hacerse en primavera, y pocos viajes se podían comparar en belleza a la bajada del Ebro. El faro estaba entonces tan dentro de tierra que desde allí no se veía el mar, comíamos al pie del faro. Actualmente, la única representación física que queda del faro de Buda es la maqueta que se usó en la exposición de Lucio del Valle, y las obras hidráulicas durante el reinado de Isabel II, ya que el faro real fue engullido por una avenida. De alguna manera, el paisaje, con la desaparición de la isla de Buda y con ello la función del faro, lo rechazó de forma natural.